días. En primer lugar, mientras va apareciendo la presentación, quería agradecer a todo el equipo de Contra el Borrado la oportunidad que me han ofrecido de participar en este evento. Además, estoy muy impresionado por todas y cada una de las presentaciones que ha habido hasta ahora. Y yo pues voy a intentar contribuir desde un ángulo un poquito diferente, pero que confío en que tenga relevancia y en esos términos lo convenimos. Que sería pues esto que os propongo aquí, que es un acercamiento al proceso de lo que yo creo que se puede llamar ya, sin ambajes, desformalización en curso o desfiguración en curso del régimen internacional de lucha contra todas las formas de discriminación basadas en el sexo. Ese tipo de asalto, ¿no?, que ya se ha mencionado en alguna de las intervenciones anteriores, es lo que quisiera abordar con mi presentación. Y con ello quiero también cubrir básicamente tres objetivos. El primero sería subrayar, que creo que tiene también su importancia, no solo el alcance, que sin duda lo tiene, ¿no?, del análisis jurídico formal de los desarrollos que se están produciendo, sino también los límites de esa aproximación jurídico formal. Porque para entender, digamos, las razones de fondo, la última ratio, ¿no?, de todo lo que se está desplegando, pues eso requiere una mirada también sociohistórica, como hemos escuchado antes, ¿no?, cuando se ha referido, ha sido Amparo, ¿no?, al sistema patriarcal capitalista. Se podrían plantear ese tipo de nociones. Yo quiero ir un poco en esa dirección también, de ver un poco qué hay detrás de lo que es este asalto. Y no solo en la descripción que voy a intentar hacer también, ¿no?, de lo que serían pues los elementos más característicos, ¿no?, de esos procesos de desformalización o desfiguración, sino también de las herramientas que despliega y del desafío que supone enfrentarse a todas las implicaciones de este fenómeno que está en curso. Y que es un fenómeno que se está impulsando de una manera muy estudiada, muy reflexiva y que además, por así decirlo, se podría decir no se ha pillado, sino del todo por sorpresa, pero no deja de impresionar que retrospectivamente comprobamos que es un asalto que se viene produciendo ya desde el medio y largo plazo hace décadas en las que muchas de las cuestiones que ahora estamos discutiendo solapadamente fueron introduciéndose en diferentes grupos de trabajo, en diferentes contextos, como voy a intentar explicar a continuación. Una primera observación que quiero hacer es que en el acercamiento que podemos hacer hoy en día a cómo evolucionan estos instrumentos jurídicos internacionales, lo que se suele llamar el régimen internacional de protección de los derechos humanos, pues hay que subrayar que hubo una época a la que ya se ha referido también Alda con su gran experiencia y conocimientos, en el que esa evolución del derecho internacional de protección de derechos humanos y, paralelamente, el surgimiento de todo un derecho antidiscriminatorio en diferentes ámbitos, que inicialmente pues, era más propio del ámbito estatal, porque Estados Unidos prefería esa vía también, ¿no?, de avance a través de diferentes formas muy innovadoras, se pensaba, ¿no?, en su momento de derecho antidiscriminatorio, aunque muy tardías también en el caso de Estados Unidos, pero que con el tiempo pues, ha ido cristalizando en una serie de convenios que se han mencionado. Alda lo ha hecho y yo creo que lo ha hecho muy oportunamente, donde se ve que hay como un momento, podemos decir, feliz en el que los movimientos sociales, el movimiento feminista y otros también consiguen realmente a través de una movilización sensibilizar lo que es el proceso político en el ámbito estatal a través de sus cauces de participación parlamentaria, de expresión y de posicionamiento crítico, y de manera en que en realidad los estados y los gobiernos acaban tomándose en serio la necesidad de avanzar en una serie de instrumentos pues que serán estos, ¿no? Naturalmente, el que más nos interesa en nuestro contexto es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Están señaladas las fechas por su fecha de firma y no por su fecha de entrada en vigor, ¿no?, tras el proceso de ratificación, pero se ve claramente que es un ciclo que en realidad es relativamente breve, ¿no? Tiene el impulso inicial en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no deja de ser una declaración. Desde su punto de vista es interesante también ver que tenía la vocación de que tuviera desarrollos posteriores, y así fue. A nivel universal se fue institucionalizando todo un sistema de protección de derechos humanos, pero a nivel regional ha conocido cristalizaciones muy dispares, ¿no? El régimen interamericano, el europeo, el régimen africano es extremadamente precario, el asiático pues no existe como tal, pero digamos que quiero subrayar el elemento dinámico, ¿no?, de proyección. Pero es cierto que surgieron esas convenciones y que como resultado de ello pues se va produciendo, como digo, y quiero subrayar, pues un periodo histórico en el que los estados, a pesar de sus diferencias, o quizás incluso por ellos, pero quizás por la experiencia y la conciencia histórica de dos grandes guerras mundiales y de todo el proceso de descolonización que fue extraordinariamente sangriento también en muchos casos, pues surgió como un consenso. Y ese consenso, pues digamos, se puede decir que termina con este ciclo de lo que es el corazón mismo de los grandes desarrollos que en el sistema multilateral en Naciones Unidas se van a ir adoptando.
pero es que acaba apenas en el 2006. Desde entonces lo que está ocurriendo es que cambia el contexto internacional, cambia también muchas cosas. Nos hemos referido también, pues no solo al cambio de los valores, un cambio generacional, no quizás uno, incluso dos cambios generacionales. Cambia el contexto en el sentido amplio y a partir de ahí el avanzar a través de la firma de grandes convenciones pues queda en gran medida obstaculizado porque los Estados no tienen consenso para ello. Y es a partir de ese momento cuando se empieza a desplegar una serie de instrumentos y sobre todo que ante esa situación de impasse, esa situación de relativa anquilosamiento, parálisis de lo que es el sistema formal institucional que se está creando. Una excepción sería, en el caso precisamente que nos ocupa, la aprobación por fin y la entrada en vigor del protocolo facultativo de la CEDAW, pero no deja de ser excepcional. Con carácter general, lo que viene a ver es una especie de estancamiento y de acomodamiento a lo que se entendía que ya era un progreso muy importante en diferentes ámbitos y que correspondía a los Estados también darles desarrollo más completo. En ese contexto es en el que se abre un espacio, se transforma. Anticipo ya aquí, ¿no?, en el punto 3, pues que ante esa situación va a ser una oportunidad que se abre a través de procedimientos de influencia muy dispares que voy a intentar presentar, pues la capacidad de influencia del sector corporativo en los ámbitos más dispares, de grandes fundaciones privadas, de asociaciones profesionales, de grandes despachos de abogados que operan a nivel internacional y que van viendo por una serie de motivaciones dispares, ¿no?, y porque encuentran incentivos para ello, pues una oportunidad de influenciar lo que podríamos llamar un proceso de producción irregular, un proceso de producción no sé cómo decir, forzado de transformaciones que acaban afectando el ámbito normativo, aunque nunca se someten plenamente a la forma última de lo que sería que esto cristalizara en derecho nacional público, que es que los Estados negociaran a través de sus gobiernos representativos y que esos tratados o convenciones que se aprobaran con sus modificaciones correspondientes fueran sometidos a ratificación parlamentaria y sometidos a deliberación parlamentaria también a los efectos de esa entrada en vigor. Lo que está ocurriendo desde entonces, pues eso es algo muy diferente. Ahí no consigo pasar a la siguiente. Se me queda atascado aquí. Ahora, entonces eso da lugar a un nuevo proceso en el que, por decirlo pues con brevedad, ¿no?, verdaderamente es imponente. Por poner un ejemplo sin demorarme mucho, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, en este momento, el principal donante pues es ya el sector privado. Y en el caso, por ejemplo, de esta organización que tiene importantísimas implicaciones en materia de salud y de la situación de las mujeres y de forma de discriminación en el sistema sanitario, se ha inhibido por completo y es una especie de cómplice y silencioso de todo lo que habéis referido en las sesiones anteriores. Entonces, en este momento, pues ya las grandes fundaciones, estas que os señalo allí, en la presentación, pues bueno, la Gates Foundation, pues la Open Society Foundation, la Gavi Foundation, la coalición de las vacunas y otras muchas, están ofreciendo financiamientos de 1.000 millones al año, de 1.200, que es más que lo que ofrezca cualquier Estado. Son muy pocos los Estados que ofrecen esas cantidades, pues en torno a 400, 500, 600 millones, pero cuando una fundación privada o varias como estas que he seleccionado aquí, ¿no?, a partir de un gráfico que vi, están movilizando cada año en el sistema multilateral e incluso también, por supuesto, en los organismos más directamente relacionados con lo que nos estamos discutiendo, ¿no?, pues por ejemplo, en mujeres, ¿no?, pues despliegan una serie de lógicas de donación en las que, lejos de financiar el presupuesto regular y la planificación, digamos, acordada a través de los órganos característicos, ¿no?, de planificación de los objetivos vinculados al mandato que pueda tener, en este caso, en mujeres, y al respeto y la promoción del contenido de la CEDAW y del protocolo facultativo, pues se ven por diferentes circunstancias organizacionales, podemos decir, y también de las expectativas que tienen de obtener algún resultado, algún tipo de recompensa o los incentivos que les ofrecen, o se ven forzadas, en definitiva, a desviarse de su tarea, ¿no?, y a desarrollar programas en los que probablemente son todas las profesionales conscientes que han trabajado en estas instituciones de lo que significa, ¿no?, respecto a una desviación de la misión original de las organizaciones. Eso ha creado mucha desafección también en el movimiento feminista respecto a lo que cabe esperar en este momento de organizaciones que en su momento fueron ejemplares en la promoción de la igualdad, ¿no?, y de las formas de discriminación, de la lucha contra todas las formas de la discriminación en razón del sexo. Y esto se podría resumir en que hay un formidable desplazamiento de lo que podríamos llamar una noción de que la autoridad internacional, la producción de normas, los regímenes internacionales de los que voy a hablar ahora, pues se fundamentan en una noción pública de autoridad representada por el Estado,
dentro de las condiciones de legitimidad, ¿no?, que cada ordenamiento constitucional instituya, hacia un sistema muy diferente en el que lo que vamos viendo es que hay, como os decía, una especie de desplazamiento del fundamento último de la autoridad en el sistema público representativo en un fundamento de la autoridad que cada vez está más en manos de la capacidad de influencia privada, a través de cauces que se han abierto para las organizaciones sin que ni una de ellas haya modificado su tratado fundacional. En ninguna de ellas ponía que iban a recibir donaciones que pudieran condicionar su misión. Desde ese punto de vista, pues verdaderamente es un desarrollo muy escandaloso y que si yo me animo ya en esta sesión tan especial a plantearlo es porque veo a la profesión en la que yo me dedico, que es el derecho internacional y las relaciones internacionales, acobardado. Porque como muchos de ellos tienen una expectativa de carrera en estas mismas instituciones y con estos mismos incentivos que se distribuyen, como voy a discutir ahora, pues prefieren no referirse a esto. Y aquellos que realmente lo ven de otra manera y aquellas pues realmente están ya en una situación de intimidación constante, como muy bien habéis señalado en las sesiones anteriores. Entonces, lo que os propongo en esta noción que quiero introducir ahora de régimen internacional es una noción que surgió en los años 89, a finales de los años 80, que tenía un planteamiento acerca de cómo podíamos entender no ya el derecho internacional en diferentes ámbitos, sino lo que este profesor Krasner, aunque había algunos antecedentes, llamaba régimen internacional, que es una concepción como más inclusiva, más amplia, que es del año 89, pero realmente encaja perfectamente en lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué sería un régimen internacional? Pues sería un conjunto explícito o implícito de principios, normas, reglas, no necesariamente formalizados, sobre los que un aspecto dado de la agenda internacional en torno a la cual de los estados convergen, de los actores, perdón, ni siquiera dice estados, el profesor Krasner, que fue director de la unidad de construcción postconflicto en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea que estaba él en el corazón mismo de lo que era, digamos, la gran política mundial, y incluyendo los medios que ponen a disposición de esos fines. Esa noción de régimen, como veis, es más inclusiva, nos permite acercarnos, pero ciertamente como ha operado así, en realidad, estas transformaciones, pues también nos equipa quizás mejor que el análisis formal del derecho internacional para comprender cuáles son los condicionantes socioeconómicos, políticos e incluso otros tipos de condicionantes, ¿no?, que puedan, por ejemplo, expectativas de carrera, voluntad deliberada de desfigurar, ¿no?, una obra ya construida, ¿no?, que podía ser considerada un avance valioso y que hoy en día, digamos, intenta desmantelar. Y todo eso, digamos, que es más esquivo, análisis jurídico formal. Y a la vez es muy interesante que la noción de régimen internacional es particularmente útil para comprender que la diferenciación clásica que se ha solido hacer, ¿no?, entre, por ejemplo, derecho internacional y derecho interno y cómo se articulaba la relación entre ambos, básicamente para que los estados, cuando adoptaban un compromiso internacional y lo solemnemente, ¿no?, lo formalizaban en forma de un convenio, por ejemplo, la CEDAW, para que entrara en vigor tenía que someterse a ratificación parlamentaria y una vez que entra en vigor tiene precedencia el derecho internacional. La CEDAW tiene precedencia sobre cualesquiera desarrollos, incluso los constitucionales, porque si fuera inconstitucional el tratado que se ratifica, habría que hacer una modificación constitucional para poder ratificarlo, como hemos visto, por ejemplo, con la ley del déficit cero, por ejemplo, ¿no? O sea, que si hay que hacerlo, se hace, pero aquí eso se hacía y se ha dejado de hacer completamente. Entonces, la articulación entre derecho interno y derecho internacional está absolutamente transformada, aunque opera en algunos ámbitos, digamos, más anodinos, ¿no?, de manera silenciosa, pero en este que nos ocupa está distorsionada. A la vez, la diferenciación entre derecho público y derecho privado está también absolutamente desdiferenciada en este contexto, en la medida en que vemos que la práctica, por ejemplo, pues en las clínicas privadas de salud, pero incluso en los sistemas públicos, después en las asociaciones profesionales, despliegan una serie de prácticas que habéis referido, ¿no?, a lo largo de la jornada, que nos muestran que son muy esquivas, ¿no?, a esa distinción simplemente de dónde puedes denunciarles, por ejemplo, por hacer eso o a quién correspondería la responsabilidad última. Esos regímenes pueden surgir primero como regímenes de tipo declarativo, pueden surgir, insisto, que no debemos despreciar. Por ejemplo, a lo largo de la jornada se va a presentar el libro, ¿no?, sobre los principios de Yogyakarta, que no es más que una declaración, ¿no?, ya discutiremos después sobre ella cuando corresponda, pero el hecho cierto es que no se puede despreciar lo que significa, porque tienen una capacidad normogenerativa, acaban creando una base sobre la que después, a través de la circulación de recomendaciones, de declaraciones, de documentos de expertos, del estado, por ejemplo, que se hace del estado de los conocimientos en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, en diferentes ámbitos, ¿no?, en la psicología, en la medicina,
va teniendo un carácter promocional en el que va empezando, ¿no?, a ponerse a disposición de esa visión nueva que se vaya abriendo, que en este caso sería la aparente o la supuesta obsolescencia, ¿no?, de la distinción entre sexo y género, con todo lo que significa, que en realidad es insostenible, ¿no?, en términos racionales, ¿eh? Y a partir de ahí lo que surge es toda una lógica promocional donde es a través, insisto, de elementos no ya tanto de compromiso, sino sobre todo de elementos que faciliten la promoción a través de la difusión, a través de la inversión en esos fines, a través del reclutamiento en torno a esas inquietudes, toda una lógica en la que incluso sin que se llegue a poder decir en ningún momento que fuera obligatorio implementar eso en esos términos, muchas de las cosas que se están implementando, como hemos visto, pero de hecho se están haciendo, ¿no? Y ya solo en última instancia, y en ocasiones ya lo está haciendo, con todo ya el proceso legislativo último, ¿no?, de producción legislativa, los franceses dirían sauvage, ¿no?, salvaje, eso suena ya hoy en día un poco obsoleto, ¿no?, pero un proceso legislativo como el que hemos visto, ¿no?, en el contexto del Estado español también, pues ahí ya surge una lógica de obligación, donde ya de repente está todo invertido, ¿no?, es decir, todo el proceso lógico, lo que hubiera sido la cristalización del derecho y la adquisición del compromiso y el control de su implementación, pues se invierte, ¿no?, y se convierte a la inversa, ¿no?, en una obligación que nos es impuesta y que en realidad es esquiva, ¿no?, a lo que sería propiamente nuestros ordenamientos constitucionales y los tratados internacionales en los que de verdad estamos comprometidos. No tenemos mucho tiempo para referirme en detalle, ¿no?, pero para cualquiera de los regímenes internacionales que también ha mencionado Alda, ¿no?, pero en particular para el que nos ocupa, que sería el régimen internacional de lucha contra todas las formas de discriminación de las mujeres, pues es asombroso ver cómo, para empezar, el principal elemento, que es el principio fundante de un régimen, pues ya queda en entredicho, ¿no?, porque está claro que por muchas diferencias que hubiera entre quienes negociaban la CEDAW y en sus trabajos preparatorios, pero había un consenso básico, ¿no?, que se trataba de proteger de luchar contra la forma de discriminación, todas ellas que sufrían las mujeres en razón del sexo, ¿no?, de razón de que eran mujeres, ¿no? Alda se ha referido a que ya surgieron algunos debates, ¿no?, en su momento, pero ese principio hoy en día, sin haber modificado ni la CEDAW ni el mandato, ¿no?, de ONU Mujeres, por ejemplo, ni por supuesto de otros muchos organismos, resulta que hoy en día está completamente bajo asalto, ¿no?, está condicionado, está contestado, y esa contestación no responde a una concepción amplia, que tenga un amplio apoyo social mayoritario, sino que tiene un apoyo social estratégico y muy definido a través de unos cauces que brevemente voy a intentar introducir. Exactamente igual que el principio ya se desestabiliza, y por eso empiezo a hablar de la desfiguración o de la desestabilización o desformalización, las normas que emanan de ello pues también empiezan a estar comprometidas, ¿no? Porque si la noción, digamos, indiscutible, ¿no?, acerca de qué pudiera ser una mujer o un hombre, ¿no?, respecto al contenido de la CEDAW en particular, pues queda desdibujada, por ejemplo, por una innovación jurídica que puede ser la autodeterminación de género, formulada como se ha formulado, ¿no?, a nivel comparado, que de repente priva de sentido las propias normas que se habían establecido, ¿eh? Desde ese punto de vista, todo el sistema de normas claves, ¿no?, lo que sería el articulado de la convención, la función misma del comité, ¿no?, del comité de la CEDAW para vigilar, ¿no?, el cumplimiento de los compromisos, pues queda desfigurada. Y poco a poco, ya a nivel ya más específico, más concreto, pues las planificaciones específicas en un país, pues no sé, por decir algo, en Guatemala, en las políticas para las mujeres emprendedoras que se entendía desde hace 30 años de una manera, pues ahora se entiende de otra, o cualesquiera otras cuestiones, ¿no? Entonces, todo ello se va viendo modificado, ¿eh? Como os digo, todos los principios, normas, regulaciones o reglamentos y todos los procedimientos de control. Pero sobre todo, aquí que pasa demasiado rápido, los recursos se ven reorientados, como he querido decir antes, ¿eh? De repente, la planificación que correspondiera en su plan quinquenal a ONU Mujeres con su mandato se ve desplazada porque va a recibir ONU Mujeres literalmente más dinero de financiamiento condicionado de donantes públicos y privados que le están llevando a otra dirección. Entonces, ahí la organización y su personal se pregunta qué podemos hacer, pero no es fácil resistirse a ellos, ¿no? ¿Por qué? No es fácil. Algunos están saliendo ya, otras están entrando y dicen, no me quiero jugar la carrera. Es decir, todas esas lógicas que hemos dicho de coacción en el ámbito educativo, sanitario, periodístico, se dan también naturalmente en los propios organismos internacionales.
No me quiero extender mucho en esto, pero de una manera un poco conceptual, pero para recibir un poco las observaciones que se han hecho antes también a lo largo del día. Claro, hay como 3 dimensiones constitutivas de este proceso que estoy diciendo, ¿no? Uno podría ser las dimensiones estructurales, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto pues, el cambio, no sé, la transformación, por ejemplo, demográfica, la transición demográfica, aunque ahí no lo he puesto, ¿no? Pero sería un elemento, no sé, hay un momento en el que hay una transición demográfica, a la vez, pues hay unas transformaciones, por ejemplo, en el sistema institucional, económico, tecnológico. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, que han sido un gran dinamizador, ¿no?, de toda esta transformación en la esfera pública, pues hace 30 años no existían, ¿no? Entonces, hay un contexto estructural formulado de muchas maneras que explica también, ¿no?, que la debilidad del sistema institucional y la facilidad con la que está siendo asaltado. Habría también otro tema que es muy importante, que sería una dimensión de corte, y acabo enseguida, de corte estratégico, que sería básicamente clarificar los intereses públicos y privados en presencia. Públicos y privados en el sentido más literal de la expresión, aunque a veces estén entremezclados, como sabemos, ¿no?, entrelazados entre sí. Entonces, muchas veces lo que hace que prosperen este tipo de cambios pues son expectativas de ganancia mutua, pueden ser expectativas de reciprocidad en el tiempo. Por ejemplo, bueno, de acuerdo, cedemos aquí a unas mujeres respecto de esta cuestión, pero bueno, confiamos que al menos nos acaben elevando también el presupuesto regular, ¿no?, para mantener nuestra plantilla e implementar nuestra programación. Es decir, hay una serie de lógicas del interés, una axiomática de cómo ponerse de acuerdo y sacar partido, pues por ejemplo, en el ámbito educativo, que yo también lo veo de cerca, ¿no?, en mi universidad, pues hay quien prefiere no llevar la contraria, digamos, porque en esa lógica de reciprocidades, pues dice, bueno, igual de esa manera saco la plaza o acabo de vicedecana o de vicedecano, ¿no? Y entonces hay ese tipo de lógicas que operan, insisto, en todos y cada uno de estos ámbitos. Además, en el ámbito preciso del derecho, lo que está ocurriendo es algo que es verdaderamente escandaloso, y es que si hay todo un proceso de reclutamiento extraoficial de lo que serían las personas que van a decidir en órganos judiciales acerca de lo que se está deliberando. Por ejemplo, que se planifique desde algunas de estas fundaciones de qué manera pueden conseguir que acaben siendo nombrados o nombradas magistrados, ¿no?, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no?, del Consejo de Europa, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, o que puedan participar, ¿no?, como relatores especiales o del secretario general de las Naciones Unidas respecto de una cuestión, pero que a la vez de ello pues puedan trabajar también como abogados defendiendo las causas o como abogados que están denunciando, ¿no?, en una causa, en un tribunal sobre estas cuestiones. Y ahí todo eso está ya empezando a ser estudiado y la verdad es que es asombroso cómo se ha producido toda esa red, ¿no?, transnacional de intereses que es, en definitiva, la que está detrás de estas transformaciones. Y después, pues me ha gustado mucho también cómo se ha referido a ello, creo que ha sido en la primera sesión, que me han parecido impresionantes todas las presentaciones, debo decir. Pero cuando Marino se ha referido pues, a los valores, a la cultura, yo creo que hay algo de eso también. Este asalto, digamos, llega en un momento en el que quizás la gente joven, para empezar, está despistada, ¿no?, porque está en otras cosas, ¿no? Y después una generación que daba ya por logrado esto, baja la guardia, ¿no?, y otra que llega y que de repente le ofrecen este tipo de iniciativas promotoras de la movilización, ¿no?, y de este planteamiento, pues se muestran muy receptivas, ¿no? Vamos a plantearlo con una última noción, con esto acabo ya, y es una noción que se viene utilizando en el ámbito de las ciencias políticas y no solo de las ciencias políticas, que es lo que se llama la noción de agencia distribuida, que sería básicamente la manera en que podríamos entender cómo se despliega toda esa lógica, porque ciertamente si queremos responder, contestarla, digamos, contrarrestar esa dinámica, pues hay que tener presente cómo opera. Entonces, como os decía, y estoy acabando ya, los procesos de creación de normas clásicos se ven desplazados, como os digo, por un campo de operaciones ahora de lo jurídico, lo metajurídico, lo legal, el soft law, las regulaciones, las prácticas, las recomendaciones, con todos los gatekeepers que habéis mencionado ya a lo largo de la jornada, ¿no?, en el sistema educativo y de investigación, el sistema educativo propiamente dicho, ¿no?, en las aulas, en el sistema de investigación y ciencia también hay sus gatekeepers, ¿no?, el sistema de las revistas, lo habéis explicado, también Amparo, ¿no?, nos ha dado muchos detalles acerca de ello. Entonces, eso opera en infinidad de ámbitos, ¿no?, en el ámbito del financiamiento, no ya por las grandes fundaciones, sino también por los estados que se alinean perfectamente, porque igual están intentando hacer carrera en los dos lados, en el ministerio, y están intentando hacer carrera en una empresa farmacéutica o están intentando hacer carrera en una compañía, y realmente es así como opera, ¿no? Y claro,
¿Cómo opera? ¿Por qué esta noción de agencia distribuida? Pues porque en realidad opera, para quien verdaderamente tiene muchos recursos, opera de esa manera. Tenemos muchos recursos y los vamos a distribuir. Y no podemos saber a priori exactamente cómo van a responder las personas a las que estamos ofreciendo incentivos económicos o de carrera, de reconocimiento, de lo que sea. No tienen que ser necesariamente adeptos a nuestra visión, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y vamos entre ellos a identificar los que realmente están dispuestos por diferentes razones, puede ser por carrerismo, ¿no? Porque quieren realmente llegar a una posición, acabar siendo relatores de las Naciones Unidas en un ámbito en particular. Desde ese punto de vista debo decir que Rima al-Salem es una joya dentro de lo que es el sistema actual de las relatorías. O bien simplemente pues porque le hacen caso, ¿no? Porque cuando estas fundaciones después, que si queréis, si tenéis curiosidad, el único sitio donde se puede encontrar información bastante transparente sobre esto es en el sistema fiscal de los Estados Unidos, que no tiene parangón en el mundo, y es que cualquiera, incluso que no es de los Estados Unidos, se mete en la página web del IRS, ¿no? Que es el sistema fiscal de ellos, y ahí tienes todas las declaraciones fiscales de las ONGs y las fundaciones de todo el mundo, porque claro, también fiscalmente tienen ahí más interés, más incentivos esas fundaciones, ¿no? Entonces ahí ves realmente que aunque parezca increíble, estas grandes fundaciones no solo es que estén distribuyendo millones y millones, millones me refiero a decenas de miles de millones, sino que es que además tienes identificado perfectamente quiénes los reciben. Y te quedas asombrado porque es que los reciben en el registro fiscal de los Estados Unidos organizaciones que pueden trabajar perfectamente en Tesalónica, en Granada, en Valladolid, pueden trabajar en Poitiers, y con 10.000, 15, 20.000 euros que les den, o 20.000 dólares, tienen comprometido a ese grupo con ellos. Porque igual no les han hecho caso nunca, porque de repente, en esa perspectiva así experiencial, cuando les llega ese incentivo, se lanzan a ello. Y eso opera en un ámbito, y en el ámbito académico opera de otro, ¿no? Pues vamos a presentarnos a un proyecto de investigación al ministerio. Bueno, pero ¿por qué vamos a despreciar esta convocatoria, ¿no? De una fundación privada, la que sea, Thomson Reuters o la que sea, me da igual, ¿no? Entonces, opera toda esa lógica de agencia distribuida y esa agencia distribuida, como os digo, hace el trabajo por sí sola. No tienen que estar encima de ellos constantemente. Entonces, vamos acabando ya. En términos de una instrumentación también, fijaros el organigrama que os pongo aquí, ¿no? Es un organigrama en el que quiero mostrar cómo esa concepción ordenada de lo que sería la producción del derecho, las organizaciones internacionales, la organización de las políticas, que era pues el gráfico que aparece a la izquierda, pues la típica es, por decir algo, la separación de poderes, la jerarquía normativa también, jerarquía entre los organismos y las instituciones, pues se va viendo modificada hasta convertirse en una cosa reticular. Eso es la agencia distribuida, donde es muy difícil acabar encontrando la lógica última. Y una de las expresiones de eso, que es pues, más característica, pues es todo ese trabajo de litigación estratégica, de producción de leyes en serie, que la promoción también a través de las personas que participan ya de esa forma de agencia distribuida, por ejemplo, invocar en un proyecto de ley como ha pasado, y por cierto el informe en eso es excelente en todo, me parece el libro de los principios de Yogyakarta, pero no sé si habéis accedido ya a él, ¿no? Pero lo van a presentar después. En ese viene detalle por detalle, por ejemplo, con las comunidades autónomas, cómo mencionan en los preámbulos de las propuestas que están haciendo en el ámbito, por ejemplo, de las leyes trans, pues cómo mencionan, por ejemplo, directamente pues desarrollos legales que han tenido lugar pues en otro país o en Escocia o documentos que no tienen ninguna validez jurídica desde ningún punto de vista, todo ese tipo de cosas, ¿me explico? Entonces, eso es algo nuevo, que desvirtúa completamente la concepción ordenada y ante del derecho y ante la que los juristas realmente o están así ante ello, ¿no? Y les cuesta reaccionar porque lo ven como un mundo nuevo, ¿no? Que no encaja de todo en esa concepción, o realmente para otros es una oportunidad de insertarse en ello, ¿no? y actuar en esa tarea. El elemento también, por ejemplo, de cómo se aborda buscando el foro, ¿no? Donde se pueda tener y ejercer más fácilmente la influencia, en fin. No me puedo extender mucho más. He estado con la presentación hasta última hora intentando actualizarla para poner las conclusiones, pero he pensado que era más prudente, porque sabía que iba a aprender mucho en la sesión de hoy, esperar al final. Entonces, más que conclusiones, lo que os presento son elementos, digamos, de juicio o de consideración para someter a discusión. Muchísimas gracias.